Iguanas azules, no sé si les alteran la genética, no sé si esto lo sacarán de un laboratorio. Esto lo grabé en contra de todo lo que atenta contra mi vida, porque incluso había un rótulo grande de prohibido grabar, prohibido fotos, prohibido todo. Ahí tenían, yo no sé ni qué especie será, eso es como un lince. Aquí dentro me estoy encontrando algo que sí nunca había visto en mi vida. Una tortuga de $1,600, se la voy a enseñar. Se regatea también, se regatea por un animal, igual que regatear por cualquier cosa. Estas me están diciendo que valen $1,000 cada una. Aquí tienen a la venta suricatas. Suricatas venden aquí. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video raro. La verdad es que lo voy a poner en contexto. Me vine para Chatuchak, el mercado al aire libre más grande de todo este planeta. Este es el mercado más grande de Tailandia y andaba recorriéndolo tranquilamente. Había ropa, habían souvenirs, habían diferentes cosas bastante normales, pero en cantidad. O sea, estos son 140,000 kilómetros cuadrados de tiendas. Se puede encontrar ropa de diseñador, ropa de marca, ropa barata, souvenirs, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Aquí se puede conseguir más de lo que se debería, pero hace un rato agarré un desvío en una de las calles, porque incluso hay un mapa para recorrer este mercado, en el que decía que me va a llevar a la venta de animales, lo que llamó grandemente mi atención. Yo me traje la cámara por si acaso, nunca se sabe, y realmente no sé qué nos vamos a encontrar aquí. Ya anteriormente hemos visto algunas cosas extrañas relacionadas con animales, entonces no sé qué nos podemos encontrar en el mercado más grande del mundo, así que me los voy a llevar con ustedes. Justamente al frente mío como que empieza la callecita de los animales. Como les dije, esto es un mercado completamente regulado, completamente legal en Tailandia, así que partiendo de ahí vamos a ver qué hay. Creo que tengo que llevar la cámara lo más oculta que se pueda, me imagino. Entonces ahí vamos a ir viendo, pero ya se los digo de antemano para que sepan. Aquí nos encontramos pececitos de todos los colores. Vamos a ver si aquí los podemos ver en detalle. Peces, la verdad, bastante normales. Creo que estos son peces de pecera. Vamos viendo conejitos, animales domésticos. Oh my god, ¿qué es esto que tenemos por aquí? Esto me parece un lagarto cornudo. Bueno, no sé específicamente si ese será, pero esto sí está exótico. Por aquí tenemos hámsters, también creo que esto los venden en todo el planeta como animales domésticos. Por aquí básicamente todo tipo de roedores, de este diminuto, de este un poquito más grande. Pucha, ya no sé cuál era el hámster clásico, el que tenemos allá en América. Hay todos los tipos, vean, incluso aquí nos podemos encontrar erizos, se pueden comprar aquí. ¿Cuánto vale un erizo? $10 vale un erizo por aquí. Nos encontramos ratas grandes, ratas blancas. Y por cierto, vamos a ir viendo precios también. Los hamsters valen aproximadamente $3. La verdad, esto no sé ni qué son, parece como ardilla voladora porque tiene la cosita entre la pierna y la mano que he visto en Animal Planet, pero la verdad no sé si es. Realmente desconozco las especies, les soy 100% sincero, pero son especies que nunca en la vida había visto. Y hay que tener en cuenta que esta es la entrada, es lo primero que nos estamos encontrando. Aquí vamos a ver por qué está aglomerada la gente. Uf. Vean, aquí nos estamos encontrando, parece como que langostas bebés, camarones, una tortuga amarilla. ¿Alguna vez habían visto una tortuga de este color? Estas valen 1,200 bahts. Esos son aproximadamente $40. Tortuga verde normal vale $20 y el famoso limpiapeceras. No sé por qué siento que conforme vamos entrando se va poniendo más turbio. Aquí hay peces un poquito más grandes. Ajá, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí venden gusanos vivos. Esto que estamos viendo aquí son grillos a la izquierda. Y aquí venden gusanos vivos. Estos valen a $3 el kilo, me está diciendo. Estos gusanos son para alimentar a los peces. Y aquí venden hasta cucarachas. Las cucarachas valen $5. ¿Cómo van a ser tan caros estos seres? Deberían ser gratis. Por aquí venden como un tipo de serpiente acuática, un tipo de barbudo color rosado, un pececito que es alargado de colores, cangrejos,
Si no me equivoco, estos son moluscos. Ahí hay cangrejos ya más grandes, peces más grandes también, peces exóticos. Y a ver, yo sinceramente no soy el mayor conocedor de animales ni de leyes de animales, pero sé que aquí en Tailandia hay muchos animales que están protegidos porque están en peligro de extinción, pero hay otros que no tienen ley, entonces como que están desprotegidos, desamparados, y eso evidentemente influye en la venta ilegal de esos animales. Como les digo, no sé, no estoy informado, pero aquí se ven muchos. No sé si todos los que están aquí es legal que los vendan. Estamos llegando a un lugar donde venden aves. Aquí tienen todas estas gallinas, tienen cuis, venden erizos, pero vean lo que tienen aquí adentro. Aquí adentro están vendiendo patos. Eso de allá arriba son pavos reales, chompipes, patos. Vamos a ver qué nos encontramos más al fondo. Nos encontramos gallinas, gallos, gallinas guineas, este otro tipo de pato. Incluso nos encontramos palomas por aquí también, palomas blancas. Venden este tipo de periquitos de colores, los famosos periquitos de amor, más patos. Esta especie que está por aquí, que no sé cómo se llama, sinceramente. Pregunté que cuánto valía el pavo real que tienen ahí, vale 8,000 bahts. Esos son como $240 aproximadamente. Esto que están vendiendo por aquí son ardillitas. No sé si las logran apreciar en la cámara, pero son ardillas. Están amarradas para que no se vayan. Las ardillas me están diciendo que valen $17 aproximadamente. Y como les dije, que quede claro que esto no es una venta ilegal. Este es un mercado público, el más grande que tienen en Tailandia. Y lo que sea que yo quiera de aquí, lo puedo comprar y me lo puedo llevar ya. Imagínense que a este mercado llegan más de 200,000 personas al día a comprar. Abre los fines de semana, entonces hoy es domingo, aproveché para venir a darme una vuelta y estamos viendo esto. Por aquí, vean, aquí nos encontramos un montón de iguanas. Estas sí las conocemos bastante bien, al menos en Costa Rica hay un montón. Y a la par nos encontramos estas tortugas a la venta. No sé si ustedes alcanzan a ver el tamaño. Cuesta que lo dimensionen con mi mano y no la voy a arrimar porque me va a cortar el dedo. Pero esto es gigante, gigante, gigante. Puede tener 1 o 2 cuartas de ancho el caparazón. Y la verdad es que en ese espacio no se pueden ni mover. Las dos están tratando de ir en sentidos contrarios y no pueden moverse en esta jaula. Vamos a preguntar cuánto vale esta tortuga gigante. 38,000 won or two. One. Aquí pedí entrar para ver algo que nunca he visto en mi vida. Aquí tienen iguanas azules. No sé si les alteran la genética, no sé si esto lo sacarán de un laboratorio, pero incluso tienen una iguana amarillo fosforescente o verde. Esto nunca lo había visto. Estas iguanas valen $70 aproximadamente cada una. Aquí dentro me estoy encontrando algo que sí nunca había visto en mi vida. Una tortuga de $1,600. Se la voy a enseñar. Esto que vamos a ver, esta tortuga, que igual no sé si van a apreciar el tamaño, tal vez aquí con los pies de esta persona puedan dimensionar, pero no se aprecia igual. Esto es enorme, enorme, puede tener 1 metro de larga por unos 70 centímetros de ancha. Esta vale $1,600 junto con esta que está aquí. Cada una vale eso. Las venden también pequeñitas. Estas son de las mismas, pero pequeñitas. Y aquí tienen a la venta, parece como que unos dragones. Como les digo, estoy viendo especies que nunca había visto en mi vida. Aquí tienen dragones. Vean este rojo. Y esta otra especie que es como blanca con negra. Estoy pidiéndole descuento como que si la fuera a comprar. Me rebajó $90 por la tortuga. Se regatea también, se regatea por un animal, igual que regatear por cualquier cosa. Vean lo que me estoy encontrando aquí en una tienda aparte. Esta es como una guacamaya blanca. La verdad no sé qué es. Nunca lo había visto tampoco, pero está hermoso. Vamos a preguntar cuánto vale este. Estas me están diciendo que valen $1,000 cada una. Otra cosa también es que yo solo les voy enseñando los locales donde hay cosas diferentes, porque hay cientos de locales que venden lo mismo. Hemos recorrido y recorrido y recorrido, y eso es lo diferente que nos vamos encontrando. Ahorita estoy viendo algo que nunca había visto en mi vida, solo en películas, y me lo estoy encontrando aquí a la venta. Aquí tienen a la venta suricatas. Suricatas venden aquí. Vamos a ver cuánto valen las suricatas. Vamos a preguntar el precio. One. And this? 1,500. Me estoy encontrando estos dragones. Creo que este sí es dragón cornudo. Estos dragones valen a $50 cada uno. No sé qué acaba de pasar, como que se le quiso escapar un animal. Estas suricatas valen a $500 cada una. Luego está esta otra especie de aquí, que la verdad no sé qué es. Y este tipo de zorritos. Voy a tratar de entrar a ver si no me dicen nada. Aquí venden ovejitas. Tienen este zorrito
gatito blanco. Tienen mapaches a la venta. Por aquí esto que está ahí parece un perro, pero no creo que sea un perro. Tienen este otro tipo de especie. Vean lo que les decía, hay muchos lugares que yo voy omitiendo porque es lo mismo que vendían en el anterior. Aquí también venden tortugas enormes, también hay venta de iguanas, venta de tortuga más pequeñita. Al parecer esta es una venta de reptiles. Vamos a entrar a ver qué tienen. Aquí está el mapache tratando de jugar con el chiquito. Nos encontramos este tipo de lagarto. Yo creo que todos son lagartos, todos estos que estamos viendo. Este otro tipo de lagarto que es como de colores verde con amarillo. Aquí pueden ver mejor el color y vean lo que tienen aquí a la venta. No sé si en esta cámara ustedes los van a lograr apreciar, pero aquí venden escorpiones también. Vamos a preguntar cuánto vale un escorpión. Cada escorpión vale $5. Aquí tienen una amplia venta de ranas de todo tipo, de todos los colores. Ahora hay algo que quiero dejar bien claro, quiero hacer énfasis en esto, y es que yo no estoy grabando esto como que yo estoy dando a conocer esto que pasa aquí. Esto es súper conocido, como les dije, aquí llegan más de 200,000 visitantes al día. Es súper bien conocido, todo el mundo conoce esto aquí en Asia. Y de nuevo se los digo, según este mercado, según las autoridades, absolutamente todo lo que se vende aquí está regulado, está permitido por la ley. Entonces yo no les puedo decir si hay especies que sea ilegal venderlas. Tal vez alguno de ustedes sepa y lo puede dejar en los comentarios. Yo lo desconozco. Aquí me estoy encontrando una tienda, pero que tiene serpientes. Vamos a ver si logramos entrar aquí. Oh my God, entramos e incluso nos encontramos una serpiente que en este momento se está comiendo un ratón. No sé si lo van a lograr apreciar, pero esta serpiente en ese momento ahí se está comiendo un ratoncito. Llegamos justo a la hora de comer. Aquí ya me dijeron que no se permite grabar, entonces voy a tener la cámara nada más. De hecho que casi todas las serpientes que estoy viendo aquí no las había visto nunca. No sé qué está pasando aquí. Entramos a otro cuarto. Ay, aquí es donde producen básicamente las serpientes. Producen, digo yo, en realidad es que tienen serpientes reproduciendo, no es como que las hacen, pero quería pasar a otro cuarto, pero me dijo que estas las tiene porque son las reproductoras para seguir vendiendo serpientes. Y aquí abajo, si notan, voy a bajar la cámara lentamente sin que él se dé cuenta, hay un montón de ratones muertos para alimentar serpientes. Vamos a ver, aquí venden, uy, nunca había visto esta especie de gato. Es un gato que es pelón. Qué increíble, hasta serpientes se pueden conseguir aquí. A lo que me estuvo contando él es como un granjero de serpientes, no sé cuál es la palabra. Él cría serpientes para vender, como esas que vieron ahí, pero las serpientes que vende no son venenosas, solo vende como pitones y ese tipo de serpientes. Incluso tenía una negra que yo nunca había visto en mi vida, que era como una reina negra mexicana, algo así me dijo. Me parece que ese que están vendiendo ahí es un gavilán, lo que está acariciando el niño. Después de algunas horas de andar recorriendo estos locales, sí me han echado de varios lugares. Sí hay lugares donde están prohibidas las fotos y los videos, y sí hay personas que donde por alguna razón han visto que tengo la cámara en la mano, de una vez me dicen que no, me tapan y me echan del lugar. Aquí nos encontramos un acuario con estrellas de mar y pececitos Nemo. Ah, vean, en este negocio sí es como solo de serpientes, es un negocio completamente de pitones y hay de todos los tipos, de esta, de la amarilla, café, de diferentes formas, y todo eso por ahí está lleno de serpientes. En este negocio de aquí dice que venden exclusivamente especies exóticas de Tailandia. Vamos a ver si logramos entrar, es un poco complicado. Mejor les voy a enseñar desde afuera porque no es tan sencillo entrar. Ese que estamos viendo es un lagarto de varano. Tienen de esta otra especie, tienen un montón. Aquí tienen más varanos, pero estos son más pequeñitos, son como bebés. No sé si ahí lo están viendo para comprarlo o si ya lo compró, pero esa sí es una especie bien exótica. Esta historia que les voy a contar ahora, les juro que es 100% real y acaba de pasar, así que está fresquita, se la voy a contar de una vez. Resulta que aquí hay callejones que son como los callejones principales, es donde están las tiendas frontales, no sé si me entienden. Y hay otros callejones como este que están viendo por aquí que se ponían bastante oscuros. La verdad ahí me daba cierto miedo porque incluso las personas ahí no se veían muy amigables, eso parecía una película. De paso les digo que en esos lugares lo que vendían eran gallos de pelea, porque me di cuenta que por aquí en algún lugar de este mercado hacen peleas de gallos. No sé en dónde ni las quiero ver la verdad, pero por eso es que venden tanto gallo. La cuestión es que en uno de esos callejones oscuros, obviamente no podía grabar, porque además de que estaba bien feo, me encontré con una persona que se los juro que era de película. Tailandés, con rasgos asiáticos, grande, musculoso, pelo largo, con una cola aquí, cicatrices en la cara, una cicatriz en el brazo. No les estoy exagerando, les juro que de solo verlo me intimidó. Yo dije, este gallo
gallo está metido en algo bien oscuro. Con solo verlo, perdón por juzgar por la apariencia, pero no estaba equivocado. Ya les cuento por qué. Resulta que la tienda de este muchacho que me encontré tenía el animal más exótico que vi en todo este mercado. Y eso que yo no me anduve metiendo tan adentro, porque leí ahorita, ahí me puse a investigar, como que si usted quiere ir a lo profundo se pueden conseguir animales ilegales, pero eso yo no lo sé y no lo vi, así que no se los puedo confirmar. Esto sí lo vi e incluso lo grabé. Resulta que ahí, esto lo grabé en contra de todo lo que atenta contra mi vida, porque incluso había un rótulo grande de prohibido grabar, prohibido fotos, prohibido todo. Ahí tenían, yo no sé ni qué especie será, eso es como un lince, me parece a mí, es como familia del puma, o sea, un tipo de gato que yo no había visto nunca en mi vida, un felino. Yo le empecé a preguntar el precio, él no me quería decir cuánto valía, me preguntó que si yo vivía en Tailandia, así, me lo preguntó como de mala manera, como usted por lo menos vive en Tailandia para que me pregunte, a lo que yo respondí que sí. Obviamente yo tenía que saber ese precio. Entonces ya ahí me empezó a preguntar que cuántos meses iba a estar, que con tan pocos meses no podía comprarlo, y yo le dije, bueno, dígame cuánto vale, que se lo compro, básicamente. Y el compa me dijo que valía $7,500 cada gato. Y después me añadió, así como de películas, se los juro que esto que les estoy contando es 100% real. Después me dijo, usted con dinero puede tener el animal que quiera en Tailandia. Pucha, yo en ese momento actué como... O sea, puedo comprar una Cobra Rey si quiero. En ese momento yo actuando como que si yo iba a comprar los 2 gatos. Pero ya después, gracias a Dios, salí con vida de ahí. Procedí a alejarme, ya estoy aquí en un lugar seguro contándoles esta historia. Y me puse a pensar que estuvo turbia esa conversación, la verdad. Y nada, eso les quería contar. Aquí estamos llegando ya como a una zona más linda, se puede decir, dentro del mercado, donde lo que venden son puros animalitos domésticos, casi que los que conocemos. Por ejemplo, aquí venden puros gatitos. Aquí atrás tienen perritos. Estos que tienen son los lobos siberianos, si no me equivoco. Aquí tienen, creo que ese es un pug. No sé qué otras razas hay por ahí. Aquí tienen específicamente una venta de pomerianos. Yo creo que este perrito en América es carísimo. Vamos a preguntar cuánto vale por aquí. No sé cuánto valen allá. Realmente nunca he preguntado el precio, pero aquí valen $750 más o menos cada perrito. Bueno, según yo esta era la parte tranqui, y aquí venden todo tipo de pitones también. Aquí tienen a la venta tarántulas también, vean esas bichas, no sé si las logran apreciar. Venden la pitón amarilla en 18,000 bahts, como $600 si no me equivoco. Y a esto me refería a que esta es como una parte más bonita, esa que no son callejones. Esta es de hecho la entrada principal a la zona de mascotas, entonces todas estas tiendas que están aquí a los lados son las principales. Esas son las que vamos a ver en este momento. En teoría aquí son animalitos más domésticos. Esta al parecer es una venta de roedores. Nunca en mi vida había visto estas especies. Es como un conejo grande, pero tiene cola. No sé si la alcanzan a ver por ahí. Vamos a ver si podemos entrar y grabar un poquito aquí adentro. Vean, yo creo que aquí lo vamos a ver mejor. Estos son los roedores que venden aquí de mascotas, además de los conejos. Son como unas ratotas gigantes, súper peludas. Son lindos, de hecho. Vean en este otro lado toda la variedad que tiene. Me imagino que son diferentes tipos de la misma especie, diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas. Aquí es como una tienda grande, tienen todo tipo de perros, como pueden ver allá adentro. Vean este tipo de perrito pequeño tipo dálmata, nunca lo había visto. Vean estos peluchitos, yo creo que estos solo los he visto como en películas chinas. Este de aquí nunca en mi vida lo había visto, no sé si ustedes ya lo conocían. Son cuy, o lo que nosotros conocemos como cuilos, conejillos de India, pero pelones. Es una raza completamente pelona, véanlos. Son hermosos, por cierto. Aquí están los normales, que son con pelo, pero nunca había visto estos pelones. Vean el tamaño de este conejo, vean el tamaño de mi mano y vean el tamaño de este bicho. Por aquí lo que tienen es un montón de conejos de diferentes tipos, con orejas para abajo, con orejas para arriba, conejos peluditos, de todos los que ustedes se puedan imaginar. Ya como pueden ver, está cayendo la noche, cada vez se pone más turbia esa zona, entonces mejor vamos a salir de ahí. Además, nos quedan cientos de tiendas por ver, que la verdad ya no quiero ver más, y les voy a enseñar un poquito de la otra parte del mercado para que conozcan el mercado de Chatuchak. Estas son las calles principales del mercado. Como les dije al inicio, incluso hay un mapa para guiarse por toda esta zona, y de estas calles principales, como les comenté anteriormente en lo que me pasó, existen callejones. Usted se mete ahí para adentro y allá hay otro callejón
callejón y allá hay otro callejón y los llevan a más tiendas. Estas son las tiendas del frente y en estas se pueden conseguir ropas, regalos, sombreros, comida, todo lo que ustedes se puedan imaginar, aquí se puede conseguir. Vean lo que les decía de encontrar cualquier cosa. Aquí se pueden hacer un examen de la vista y ponerse lentes. Aquí hay ropa de diseñadores independientes, ropa tuanis, la verdad, y muy barata. Aquí se encuentran calzado. Aquí en esta otra ropa de mujer. Aquí de repente una venta de zapatos de segunda. Por aquí una venta de bolsos. Por aquí una venta de souvenirs y de recuerdos, de adornos. Y a la pura par, una venta de pulpo asado. Así de variado puede ser este mercado, tanto que nos encontramos más cosas de las que debíamos. Y bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció en los comentarios. Yo quiero finalizar diciéndoles que definitivamente todos los animales que vimos no viven en las mejores condiciones y además creo que entiendo, esto no lo justifico, pero entiendo el por qué se vuelve tan normal. Entiendo el por qué las personas pasan y ven las tortugas, los mapaches, las suricatas ahí en las jaulas y no hacen nada. Primero porque, como les dije, no sé si eso es legal. Y segundo, que es lo que yo estuve viendo hoy, es porque crecen con eso. Hubieron escenas donde yo veía a niños jugando con las suricatas, a niños jugando con los mapaches. Eso quiere decir que esos niños van a crecer y cuando ellos crezcan van a traer a sus hijos a hacer lo mismo, a que vean los animales, porque para ellos fue completamente normal en la infancia. No sé si me explico, con esto no los estoy justificando, pero es para que ustedes entiendan un poco el probablemente por qué estas personas ni les va ni les viene que estén en esas condiciones los animales. Así que ya saben, cuéntenme qué les pareció en los comentarios, si saben algo, si pueden agregar algo, déjenlo por ahí. No se olviden de suscribirse, compartir este video y nos vemos en el próximo video. Pura vida y como ya lo saben, besitos.